Y los vamos a mandar a casa con un montón de cosas para... Ah, porque es este. Perdón, los dos. Bueno, saludaba a todos los y las asistentes. Voy a dar paso a la segunda y última mesa de la sesión de hoy, en el segundo día de las jornadas en el Parlamento Vasco sobre la discapacidad, bajo el título Aspectos bancarios. Me acompañan en la mesa personas con muchísima experiencia y con muchísimo conocimiento. Me gustaría que después de la intervención que ellos hagan pudiéramos tener un momento para que los asistentes y asistentas, los y las asistentes, puedan formular preguntas, porque tenemos al alcance a personas a las que no habitualmente podemos acceder. Bien, nos acompaña a mi derecha José Ángel Gutiérrez. Bienvenido, José Ángel. Representante de la Fundación Ondoan, en concreto gerente de la Fundación Ondoan. La Fundación Ondoan fue creada por Avifes y esta, a su vez, por personas y familias con enfermedad mental. Ellos están dedicados, sobre todo, a proveer de apoyos a las personas que tienen enfermedad mental y lleva en este campo más de 10 años. A mi izquierda, David Mayor. Gracias, David. Fiscal de la Unidad de Discapacidad y Mayores, con 20 años en la carrera fiscal. Y, en último lugar, a la izquierda, Francisco de Asís Paniagua Amo. Gracias, Paco. Director de la Asesoría Jurídica de Kutxabank y, en concreto, especialista en este ámbito desde hace más o menos 5 años. Todos ellos forman parte de un grupo de trabajo en el que los notarios estamos también presentes, claramente, como se ha visto en estas jornadas, porque no queremos perdernos ninguna ocasión, y tienen una importante y larga, como he dicho, trayectoria en muchos ámbitos dentro de su trabajo, pero especialmente están aplicados a el ámbito de la discapacidad, y hoy les hemos pedido que nos ocupemos solo de los aspectos bancarios. ¿Por qué? ¿Se nos ocurre ahora de pronto que vamos a dedicar una mesa a esta cuestión tan específica? Creo que por la intervención de la mañana y lo que ayer se dijo ha quedado bastante claro que no es un capricho que hablemos de los aspectos bancarios, sino que la gestión económica de la persona es un aspecto esencial en la vida de la persona. No solo porque no existe uno si no tiene una cuenta bancaria, al menos para poder ingresar la pensión, sino porque en la medida en la que la persona no tiene cierta libertad o ha podido decir algo acerca de cómo se ha de gastar su dinero, esta persona puede sentirse en una situación de indefensión. Por no extenderme mucho, porque me interesa que quienes hablen sean ellos, voy a empezar formulando una pregunta a José Ángel. Me gustaría que pudieras presentar los aspectos o problemas prácticos que esta ley está presentando desde este punto de vista, de la gestión económica y, en concreto, en la relación con la banca de las personas con discapacidad, para que podamos responder a la pregunta de por qué es esencial hablar de aspectos bancarios. Que ricasco, Carmen. Egunon, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la organización por la invitación a participar en esta mesa y también por cambiarme un nombre a un nombre tan exótico como Nahuel, ¿no? O sea, que está en el programa, ¿no? Aquí ya está corregido, pero bueno, no sé qué dirá mi madre de esto, pero bueno, pues está bien. Bueno, en lo que me preguntabas, Carmen, ¿por qué tenemos que hablar de aspectos bancarios? Pues lo has dicho, realmente lo has dicho ya en la presentación, ¿no? Porque están estrechamente vinculados
con los apoyos en el ámbito económico-patrimonial, que al final es un poco el eje sobre el que gira mucha parte de la intervención con las personas a las que apoyamos, ¿no? Y además es un ámbito más sensible, es uno de los ámbitos más sensibles en relación con las personas que apoyamos, ¿no? A la hora de la generación de vínculos, a la hora de la generación de confianza, todo lo que está relacionado con el ámbito económico tiene una relevancia fundamental. En cuanto se generan o se producen alguna serie de problemas en ese ámbito, esa relación de confianza se quiebra en cierta medida o se empiezan a generar ciertas dudas en las personas, ¿no? en los apoyos que les damos. Y lo has dicho igualmente, también es una pieza angular en la vida de las personas. ¿Qué haríamos sin dinero? ¿Qué haríamos sin el acceso a esa parte económica, ¿no? a disponer de dinero para poder cubrir nuestras necesidades básicas y cubrir otros aspectos que en la vida también es importante, como puede ser el ocio, como puede ser la salud, cualquier cuestión, ¿no? Que, por suerte o por desgracia, pues hay que pagarlas, ¿no? Entonces, es fundamental, entendemos que es fundamental en todo esto que podamos contar con herramientas, y en este caso con herramientas bancarias o con procedimientos o con opciones, para que toda esa gestión la podamos hacer con agilidad, ¿no? Planteaba Josep, antes ponía el ejemplo de 20 euros, ¿no? En un momento dado, pedir 20 euros, eso necesito. Eso a veces, que no podamos responder con agilidad a una necesidad de gastos extra, al final genera esa pérdida de confianza entre las personas a las que apoyamos y la entidad y genera mucha frustración en las propias personas, ¿no? Entonces, es relevante que todo lo que esté relacionado con los aspectos bancarios pues podamos tenerlo lo más engrasado posible, ¿no? También esa importancia se ve en las resoluciones judiciales, al menos en nuestros casos, no sé, en otras entidades, pero en nuestro caso, en todas las resoluciones judiciales, el ámbito económico patrimonial se recoge como uno de los ámbitos en los que proveer de apoyos. Es el único de los ámbitos que se recoge en la absoluta totalidad de los apoyos, ¿no? Y por otro lado, yo iba a hablar un poco de la intensidad de esos apoyos, ¿no? De qué tipo de curatelas estamos ejerciendo. Me han sorprendido los datos que hemos dado, que se han planteado antes, porque en nuestro caso sí que es cierto que son mayoritarias las curatelas representativas, en torno al 40%, o en su defecto curatelas mixtas, que serán un 30% aproximadamente, pero con funciones de representación en el ámbito económico-patrimonial, y luego tendremos pues aproximadamente un 30% de curatelas asistenciales, ¿no? Quizás es cierto que esto viene un poco determinado por dos cuestiones, quizás porque esas curatelas asistenciales son al inicio de la implantación de la ley, igual ya por la magistrada que era titular en el juzgado 14 de Bilbao, ¿no? que era muy creyente y fomentaba mucho la aplicación de la ley, Patricia, exacto. Y es cierto que en nuestro trabajo dentro de nuestra fundación intentamos hacer mucho un trabajo previo de que a la hora de solicitar esas medidas de apoyo vengan con el acuerdo con la propia persona, ¿no? Un día hablando con David lo planteaba, le di una definición que me encantó, que me gustó mucho, que es: hacemos solicitudes de medidas de apoyo voluntarias en previsión de involuntariedad futura o de que sean situaciones en las que la persona, por una situación de crisis o de descompensación, pues sea necesario esos apoyos más intensos, ¿no? Y bueno, y por último, que también lo ha comentado Marijose, perdona que te tutee, no nos podemos olvidar de las familias, ¿no? El impacto que tiene sobre las familias que después de pasar por procesos de este tipo, procesos judiciales que para llegar a ellos ya han hecho un trabajo inmenso para realmente dar el paso, porque cuesta muchísimo y llevan mucho tiempo aguantando situaciones complejas y cubriendo problemáticas que se producen con sus familiares, que cuando llega este proceso y pasan por ese procedimiento judicial y que se supone que ya, no digamos que va a solucionar todo al 100%, pero sí en gran medida, que todavía nos encontremos
con un montón más de trabas burocráticas que les dificulte esa labor, ¿no? Y tenemos que seguir contando con las familias como un pilar fundamental a la hora de apoyar a sus familiares. Y ya me callo, de momento. Muy bien. Gracias, José Ángel. Bueno, ha destacado José Ángel la necesidad de que nos demos cuenta de cómo mantener la confianza entre el apoyo y la persona, y en este caso tú hablas como entidad que ejerce apoyos, es un dato conectado directamente con el aspecto económico y, por lo tanto, bancario. Sí, bien. Sí, Sí. A veces hemos tenido revisiones de medidas donde, no sé si me oye o ahora, hemos tenido revisiones de medidas donde la persona se ha opuesto a seguir con esos apoyos por una pura discrepancia económica de escasa relevancia. Además, no estamos hablando de grandes cuestiones, cuando el apoyo que se le da en otros ámbitos es absolutamente brutal. O sea, de acompañamientos, de soporte emocional, de trabajar con él todas las cuestiones, de acompañarle hasta el mínimo aspecto de su vida porque lo necesita y porque lo solicita. Y por una mínima discrepancia en el ámbito económico se ha opuesto a continuar con esos apoyos y entonces pues te vas a un procedimiento ya contencioso, ¿no? Entonces, no nos podemos permitir que un trabajo de generar apoyos, de un conocimiento amplio de la vida de la persona y de sus familias, se vaya al traste por una falta de atención a detalles que inicialmente nos pudieran parecer a nosotros inocuos y que no lo son. Por lo tanto, este es un aspecto esencial. Y además, tenemos que hacerlo, tenemos que tenerlo en contacto, como he intentado sugerir antes, en relación con el ámbito judicial y fiscal y en el ámbito de la banca, porque sabemos que ni el fiscal ni el juez disponen de todo el tiempo del mundo para un conocimiento todo lo detallado que se precisa, que permite que en las resoluciones judiciales se pueda dar pautas en cuanto a la gestión económica y bancaria que puedan ser acertadas. Por esto, que se haga un plan o una propuesta previa trabajada con la persona y que esto se presente en la solicitud de apoyos al juzgado es un dato que no es menor. Has hablado también del post. Podemos haber hecho todo este trabajo y encontrarnos con que tenemos normas o protocolos que son estrictos normalmente, y luego nos lo explicará Paco, porque estamos buscando la necesidad de seguridad. Pero, claro, esa necesidad de seguridad, ¿cómo tenemos que aterrizarla para que no sea un momento también de frustración de todo el trabajo que se ha hecho, no ya solo en el apoyo y en el juzgado, sino también en la relación con el tercero? Vamos a hablar a continuación de todo esto. Entonces, David, ¿cómo tomamos tierra? Que es una expresión que te gusta usar y que a mí me da mucha luz en todo este asunto, y tú, desde tu experiencia y desde tu trabajo, ¿qué hay que considerar esencialmente para que hagamos un abordaje realista de estas cuestiones? Bueno, muchas gracias, Carmen. Bueno, buenos días a todos, a los que no he tenido ocasión de saludaros y agradecer, por supuesto, a la organización del evento que haya considerado de interés la participación. Bueno, contestando a tu pregunta ya sin perder más tiempo, efectivamente, también lanzando un mensaje positivo de ver la botella medio llena, hemos avanzado mucho. Es una ley profundamente transformadora que requiere un desarrollo en gran parte creativo en su implementación práctica, respetando sus principios, pero creativo, porque estamos hablando de conceptos totalmente innovadores. Y, por lo tanto, podemos ver la botella medio llena en el sentido de que hemos avanzado mucho, por ejemplo, en el esfuerzo, en el diseño de la medida de apoyo en cuanto a los ámbitos de apoyo, en cuanto a la intensidad. Lo hemos visto aquí con ejemplos que se han puesto, ¿no? Pero, efectivamente, Carmen, como decías, nos falta una parte importante del trabajo, igual casi la mitad, que es ese diseño del apoyo en cuanto a las necesidades, se ajuste a la realidad práctica, que tome tierra, para asegurar que se puede implementar en la práctica en el caso concreto. Esa es la tarea que tenemos que afrontar ahora. Y entonces, ¿cómo tomamos tierra? Que es lo que tú planteabas. Dejando de lado, porque sé que todos lo conocéis bien, los problemas que hay. No voy a enumerar ahora problemas porque todos los conocemos y que son básicamente la frustración que hemos dicho de que, obtenida la resolución judicial, se va con ella
a funcionar, en particular al ámbito bancario que vamos a hablar ahora, y nos encontramos con que no funciona. Bien porque en la interpretación que se hace en la oficina bancaria, pues hay una colisión con la idea que se había hecho la persona cuando había salido del juzgado, bien porque lo diseñado en el juzgado no se puede implementar en la operativa bancaria, etcétera, etcétera. Bueno, los problemas los conocemos todos. Entonces, ¿cómo tomamos tierra? Digamos que tenemos que hacer un esfuerzo importante, en primer lugar, para tomar conciencia o para interiorizar algo de lo que ya todos somos conscientes, que es la realidad contemporánea en la que vivimos, que está marcada, en primer lugar, ya se ha dicho aquí, por una total bancarización. ¿Qué supone esto? Que una cuenta bancaria no es ya solo el instrumento de depósito de un capital, de un patrimonio, sino que realmente una cuenta bancaria es una herramienta imprescindible para hacer efectivos los derechos de la persona. Esto es la sociedad en la que vivimos y no está en nuestras manos modificarlo. Si quisiéramos modificarlo, que a lo mejor no, pero quien quisiera modificarlo, esto no se modifica ni en 2 días ni en 20 años. La cuenta bancaria es casi un complemento del documento nacional de identidad. Esto está ya reconocido por el ordenamiento. Las entidades que trabajáis más con grupos vulnerables sabéis que el ordenamiento jurídico ha regulado una cuenta básica de servicios de pago para personas vulnerables, estableciendo que las entidades bancarias tienen que ofrecerla sin gastos, sin comisiones, precisamente por eso, porque una cuenta bancaria es necesaria para que la persona funcione en sociedad y pueda ejercitar sus derechos. Y eso, que todos lo tenemos ahí en la conciencia o en el subconsciente, en nuestro día a día, hay que tenerlo en cuenta al diseñar el apoyo. Y la segunda parte, que aquí ya se ha mencionado, María José lo ha mencionado, es la digitalización. El apoyo es a la toma de decisiones y a la prestación de consentimientos con relevancia jurídica. Hoy ya, la inmensa mayoría de los consentimientos con relevancia jurídica que prestamos en nuestro día a día se prestan a través de incluso un teléfono móvil y otros medios tecnológicos, pero incluso el teléfono móvil está siendo, junto con el DNI y la cuenta bancaria, un instrumento imprescindible para que una persona pueda realizar de forma completa sus derechos y su vida en sociedad en igualdad que los demás. Entonces, la primera toma de tierra es esto. Entonces, el diseño de apoyos tiene que ser consciente de la sociedad en la que vivimos. Para una persona sin discapacidad esto no lo pensamos, porque nos lleva a esta corriente de la vida diaria en la que tenemos, y como no tenemos una dificultad sustancial para hacerlo, es que ni lo pensamos. Pero el apoyo tiene que ser operativo para que la persona con discapacidad pueda utilizar estas herramientas en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, tenemos que buscar soluciones operativas que, por otro lado, no sean discriminatorias y que permitan que la persona con discapacidad funcione en sociedad con los mismos instrumentos que funcionamos todos los demás. Y la segunda parte de la toma de tierra es al caso concreto. Es al caso concreto. Entonces, ya hemos hecho la mitad del trabajo, que es esforzarnos por diseñar el apoyo a las necesidades de la persona, pero queda la otra parte del esfuerzo, que es decir, y esto que estoy diseñando, esta persona cuando salga del juzgado, ¿le va a funcionar? Le va a funcionar porque hemos podido hacer un diseño que a lo mejor tiene en cuenta las necesidades, pero no su implementación práctica. Bueno, yo no sé, Carmen, si quieres que entremos en dificultades. Sí, por favor. Bueno, entonces, ¿qué dificultades tenemos para llevar esto? Las conocemos todos. La primera es, aquí se ha comentado, que en muchísimos casos, en el momento del diseño del apoyo, no vamos a tener información suficiente. Bien, esta primera dificultad tenemos que intentar salvarla en la medida de lo posible, mejorando nuestras prácticas, implementando, a ver si conseguimos desarrollar algún material de orientación de buenas prácticas para que la entrevista en el juzgado de la persona, de sus familiares y del entorno de apoyo obtenga esa información, ¿no? Fijaos, yo creo que todos tenemos claro esa idea de que la cuenta bancaria es una cosa hoy esencial, el teléfono móvil y el acceso a las nuevas tecnologías es una cosa esencial, pero en los juzgados a día de hoy no le preguntamos muchas cosas y no le preguntamos a la persona: ¿tienes una cuenta bancaria, más de una? ¿Cómo funcionas en el banco? ¿Te manejas con el teléfono móvil? ¿Haces compras online? ¿Contratas servicios digitales? ¿Quién te ayuda? ¿Lo haces tú? ¿Lo haces solo? ¿Vas con alguien? ¿Necesitas ayuda? ¿Te parece bien que alguien te ayude? No estamos preguntando nada de eso todavía, y que es esencial.
la entrevista, recabar información. Otra cosa que podemos intentar mejorar es, digamos, la averiguación de información patrimonial durante el procedimiento judicial, bueno, que tiene una serie de limitaciones. Es un procedimiento civil y, por tanto, las posibilidades tanto de la Fiscalía como del juzgado de hacer ahí una averiguación patrimonial, pues tiene sus limitaciones. Lo ideal es también orientar a las familias y las entidades ya lo hacéis para que aporten al juzgado la mayor información patrimonial posible. Y una tercera pata, o digamos, otra perspectiva es, no siempre va a ser posible obtener la información. En muchísimos casos no va a ser posible durante el procedimiento judicial obtener la información y entonces tenemos que ponernos en ese escenario. No tenemos en el procedimiento judicial información suficiente para que la resolución judicial haga el diseño con garantías de que vaya a funcionar. Entonces ahí, digamos que nos tenemos que plantear las opciones en los pasos a seguir. Y sin adelantarme más, porque me imagino que soluciones vendrán después, tendremos que considerar la necesidad de dotar al apoyo de facultades instrumentales para que esa información que todavía no tenemos la pueda recabar más adelante. Y me quedo ahí. Fenomenal, gracias. Sí, efectivamente, en la segunda ronda de preguntas iremos a las soluciones que podemos aportar. Bueno, Paco, te lo hemos dejado. Eres sin ti no somos nada. Esencial. Entonces, sabemos que cuando llegan las medidas de apoyo a las entidades bancarias os encontráis con una dicotomía, que es un término que te gusta usar para hacernos entender cómo lo vivís, una dicotomía entre la necesidad de dar respuesta a vuestros clientes, es decir, porque la persona con discapacidad no es alguien de menos interés para una entidad bancaria que cualquier otra. Y, sin embargo, no podéis dar respuesta porque os encontráis normalmente con unos protocolos, con una legislación internacional, nacional. Esto es desconocido por la mayor parte de las personas, porque el ámbito bancario es un ámbito especializado. No se trata de que las personas y las familias conozcan el ámbito bancario. Se trata de que podamos, efectivamente, casar la necesidad de apoyo, las respuestas para la gestión patrimonial, con lo que la práctica bancaria requiere. ¿Nos ayudas con esto? Sí, espero ayudaros y no defraudaros. Yo creo que para empezar lo que tenemos que tener todos muy claro es que la aprobación de esta ley y la entrada en vigor, aparte del cambio radical que supuso, ha supuesto en muchos aspectos un cerrarse los ojos a la realidad de la administración patrimonial de las personas en situación de discapacidad. La implantación de esta ley ha generado muchos problemas inicialmente, yo creo que ahora muchos menos, porque a lo largo de estos años hemos ido todos aprendiendo y modulando nuestra actuación para acomodarla en beneficio de todas estas personas que necesitaban esta ayuda por parte nuestra, pero ha generado unas dificultades en el sector bancario, fundamentalmente porque en el sector bancario se funciona sobre una serie de premisas, que es la famosa dicotomía que estamos comentando, que es entre las necesidades de autonomía y de ayuda frente a una necesidad de seguridad jurídica en el ámbito bancario, donde la verificación documental, la certeza en las representaciones o el quién puede actuar por quién y, fundamentalmente, y eso también se nos olvida, la responsabilidad final de las entidades financieras en caso de una actuación errónea o equivocada o una defectuosa interpretación de aquello que se le estaba trasladando, pues hace que en muchas ocasiones muchas de las medidas que se diseñan encajan difícilmente en la práctica bancaria, en la operatoria ordinaria que tenemos o incluso en nuestros meros sistemas informáticos pensados fundamentalmente para operatorias masivas y que difícilmente pueden conjugarse con diseños a medida personalizados, absolutamente personalizados, hiperpersonalizados, según la administración de cada una de las personas que necesita esa ayuda. No podemos olvidar que ese contraste entre la informalidad, por ejemplo, de la guarda de hecho y la formalidad legal y la rigidez en nuestra operatoria bancaria es el que provocó inicialmente esos primeros elementos de fricción.
Como digo, el sistema bancario se caracteriza por un formalismo jurídico y una fortísima responsabilidad fiduciaria frente a clientes y terceros y, aparte de una obligación normativa que tienen que cumplir los bancos, no solamente respecto de la identificación de clientes, sino también de la normativa de blanqueo de capitales, normas de protección de datos, normas sobre la transparencia y de la información que tienen que trasladar y cómo comprobar que esa información se entiende y se comprende por el destinatario, por el consumidor, normativas muy estrictas en materia de consumidor, etcétera. Es decir, que la consecuencia al final es que las entidades financieras, cuando alguien viene a actuar por otro, necesita tener claro que quien actúa por otro puede hacerlo en los términos en los que lo pide. Respecto de la guarda de hecho, inicialmente es cierto que se produjeron muchísimos problemas. Yo creo que ya con el paso de los tiempos y sobre todo con el funcionamiento de la comisión que tenemos organizada entre las asociaciones bancarias, la Fiscalía General y el Banco de España, hemos ido marcando pautas, emitiendo documentos, fijando criterios y protocolos que se van a ir aumentando en el futuro próximamente con no puedo llamarla guía, pero sí con recomendaciones, etcétera, que pueden ser, que son muy útiles para las entidades financieras, sobre todo para acomodar su comportamiento a esas reglas que todos entendemos que son razonables y que justifican nuestra actuación. Y, finalmente, para evitar esa responsabilidad final. Os sorprendería si os contara la cantidad de ocasiones en las que entidades financieras estamos teniendo que responder por interpretaciones inadecuadas. Hace un par de semanas nosotros tuvimos que reponer los fondos dispuestos por una persona que estaba sometida a una guarda de hecho porque, pese a las limitaciones que habían pactado, la oficina permitió a la persona guardada disponer sin límite alguno de los fondos de su cuenta, dilapidando el 100% de las cantidades. El guardador, de hecho, nos lo reclamó y tuvimos que reponerlo. Situaciones como esa a veces se nos olvidan. Es decir, al final la entidad financiera tiene una responsabilidad patrimonial sobre la administración de esos fondos de la persona guardada o de la persona que está sometida a algún tipo de medida. La ley ha desjudicializado muchos de los aspectos de la aplicación de estas medidas, pero nos ha trasladado a las entidades financieras y a los notarios una responsabilidad de control, de supervisión, de vigilancia que no viene sola, viene acompañada de una obligación y una responsabilidad de responder. Por lo tanto, muchas de las ocasiones que nos trasladan, soy consciente de que se producen muchos problemas, quizás cada vez menos, y quizás nosotros somos una entidad que somos bastante más accesibles y bastante más proactiva a la hora de solucionar los problemas. Pero el problema fundamental que se suele producir cuando en la práctica vemos que no hay una clara definición de las medidas adoptadas o cuando el guardador de hecho quiere hacer cosas que la ley no le permite, es lo que se llama el bloqueo. Oye, que me han bloqueado. Oye, que no me permiten disponer. Oye, que no me permiten. ¿Vale? Ese bloqueo deriva de esa circunstancia, de la responsabilidad que asumimos, de la rigidez que tenemos. Por eso, lo que solicitamos y lo que pedimos a las entidades financieras para permitir o que haya una fluidez y una agilidad en la gestión patrimonial de las personas en situación de discapacidad es que las reglas estén claras, que el guardador de hecho sepa lo que puede y lo que no puede hacer, que el curador sepa lo que puede y lo que no puede hacer, que cuando el juez dicta una resolución judicial estableciendo las medidas de protección patrimonial respecto de una persona en situación de discapacidad, tenga claro el curador qué puede y qué no puede hacer. Y si puede está claro que un guardador puede administrar cuestiones del día a día o relacionadas con el cuidado de la persona guardada. Pero si el guardador de hecho pretende pagar nóminas de empleados del guardado o pretende invertir en criptomonedas, está claro que la entidad financiera no se lo va a permitir, ¿vale? Lo mismo que tampoco se lo permitirá al curador, salvo que en la resolución judicial quede muy clara que puede hacer ese tipo de cosas. Por eso lo único que solicitamos es esa claridad en las medidas o esa claridad en la exposición
y en la conciencia del guardador de hecho de qué medidas puede o no puede adoptar. Y yo creo que como primera introducción comentaremos ahora otro tipo de soluciones y de cuestiones, ¿vale? Sí, genial. Bueno, nuestros ponentes nos han pintado el marco en el que estamos, que para el escaso tiempo que les he dado creo que ha sido bastante completo e intenso. Entonces, tenemos claro, y creo que no solo yo, sino también todos quienes estamos aquí, que necesitamos buscar la manera de agilizar y hacer sencilla la gestión económica en relación con la banca. Esta mañana, la mesa anterior, Almudena y María José nos han dado unas pinceladas bastante completas sobre cuáles son las medidas de apoyo. Entonces, pensemos en cómo se hace operativo, como decía antes David. Si tenemos medidas voluntarias, y en esto hemos hablado del plan de apoyos del 255 y del poder, hemos hablado de guarda de hecho y hemos hablado con carácter subsidiario de medidas judiciales y aquí curatela, asistencial y representativa. Pues este es el marco. Para dar soluciones debemos estar mirando esta clase de instrumentos y hacerlo mirando la Convención. ¿Por qué digo esto? Porque no es que ahora podamos diseñar soluciones pactando entre las distintas instituciones qué va mejor, ¿no?, a todos, para que todos demos nuestra aportación, que los juristas muchas veces parece que solamente damos el ok cuando hemos dicho nosotros algo. Se nos deja que cada uno diga lo suyo. No. Tenemos la Convención como horizonte. Por lo tanto, todo lo que digamos tiene que responder a tener en cuenta a la persona, su voluntad, deseos y preferencias, que no es un mantra, es una inspiración, un criterio que debemos siempre tener ahí presente. Y con esto en la retina, ¿qué tenemos que cambiar los notarios en las medidas voluntarias, en el plan de apoyos y en los poderes? ¿Cómo tengo que usar el lenguaje jurídico? Por ejemplo, vosotros después me corregís y, por supuesto, me desarrolláis. En las resoluciones judiciales, ya ha dicho bastante David, que ahora continuará. Y la guarda de hecho. ¿Cómo hacemos con una medida de apoyo que es claramente informal, que seguimos defendiendo que es informal, pero que cuanto más lo decimos, menos ganas tenemos de decirlo, porque estamos viendo que es una limitación? Entonces, ¿cómo integramos esta situación que habéis diagnosticado con el marco legal que tenemos y con la experiencia que ya aportamos, ¿no? Después de las primeras jornadas han pasado unos años, podemos hablar con muchos más casos encima de la mesa. Bueno, pues, José Ángel, dinos qué es lo que tú, como representante de una fundación que da apoyos, traduces como agilidad y sencillez, con este conocimiento que estamos oyendo. Vale. Engarzando con lo que comentaba Francisco de la claridad de las medidas, eso es clave, ¿no? Igual tenemos que buscar el encaje entre los lenguajes jurídico, social, bancario o económico, ¿no?, que a veces está un poco como disperso, ¿no? Y esta claridad de las medidas es que se ha tomado, bueno, no creo que sea la idea, pero como todas las entidades bancarias como un ente único que funciona de la misma manera. Y no es así ni por asomo, ¿no?, ni de cerca, ¿no? Con resoluciones similares, los criterios de cada entidad financiera, de cada entidad bancaria, son muy diferentes. O sea, con una curatela asistencial nos hemos encontrado entidades que lo tratan como una curatela representativa, entidades que lo tratan en la gestión como una gestión que debe ser mancomunada entre la entidad y la persona, incluso entidades que con una curatela asistencial dicen que tiene que ser la propia persona quien dé una autorización para que la entidad pueda siquiera consultar únicamente su cuenta bancaria, con lo cual ya ahí estamos teniendo una diversidad de situaciones para supuestamente una misma circunstancia, una misma medida de apoyo, ¿no? Y decía que no todas las entidades bancarias son un ente y bueno, pues, echar un capote a Kutxabank en este caso, porque la verdad es que es la entidad con al menos nuestra experiencia, y creo que alguna experiencia más por ahí de las entidades de apoyo de la institución pública de Vizcaya, de Gaikuncha, es la más accesible, la más fácil para trabajar, la más dispuesta a ello.
Y lo uno con que quizás una de las partes fundamentales que facilita esa agilidad y ese trabajo es que podamos tener centralizado eso en las entidades financieras. Si el contacto con las entidades financieras está centralizado, ya sea en una oficina, ya sea con un gestor, bueno, en la medida que sea, como sí que nos ocurre en Kutxabank, eso facilita cualquier tipo de operativa y posibilita una mayor agilidad, ¿no? Y otra cuestión también es el acceso que podamos tener en las entidades a la banca online, que eso, en nuestro caso sé que hay alguna entidad por ahí, alguna del País Vasco, también con Laboral Kutxa lo ha conseguido, nosotros no, nosotros el acceso a la banca online, es decir, que nosotros podamos hacer traspasos y transferencias de las cuentas de las personas, generalmente traspasos entre sus cuentas, generalmente supongo que todo el mundo más o menos sabe que la mayoría de las entidades, entiendo yo, funcionamos con una cuenta principal, una cuenta de bolsillo a la que la persona accede y donde puede gestionar, digamos, su dinero, ¿no? Entonces, que podamos hacer eso desde nuestra oficina, dándole a un clic y no tengamos que desplazarnos a una oficina bancaria, pues eso realmente agiliza absolutamente todo ello. José Ángel, cuando tú hablas, ¿tienes en la cabeza las curatelas en las que sois designados apoyos o tienes también en la cabeza medidas voluntarias de apoyo o ejercicio de poderes? No, yo estoy hablando únicamente de medidas de apoyo judiciales. Judiciales, bien. Sí, eso, hablando un poco brevemente de la guarda de hecho, yo creo que sí que ha habido un cambio sustancial, que tú lo has apuntado en ese sentido de es una medida informal y entonces, pero cada vez queremos menos tomar alguna medida informal, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo? ¿Qué guardas de hechos nosotros vemos? Primero, dos tipos de guarda de hecho. La guarda de hecho en la que las personas, en este caso con un problema de salud mental, tienen una actitud o una sintomatología más pasiva, más sumisa, con lo cual sus familiares ya tienen generalmente una representación voluntaria para gestionar aspectos con las administraciones públicas, con la Diputación y demás, e incluso una autorización en las cuentas de esas personas, con lo cual es una guarda de hecho que en principio funciona casi, pues no sé si definirlo como un poder, como una autorización o como algo así. Y las otras guardas de hecho que estamos viendo, sobre todo, y este es donde ha habido el cambio y yo entiendo que como una buena práctica dentro de los juzgados, es que cuando hay una revisión de la medida y se determina que ya no es necesario seguir con esa judicialización, seguir con una tutela antigua o pasarla a una curatela representativa, una curatela asistencial, y que se considera que una guarda de hecho es suficiente y eficaz, se está especificando ya en esa resolución judicial que el guardador o la guardadora de hecho puede hacer esto, esto, esto y esto. Porque eso al final facilita esa labor que las familias luego tienen que hacer, que no tengan que luego enfrentarse a decir, no, yo vengo aquí con una guarda de hecho, ya, pero aquí solo pone una guarda de hecho. ¿Y qué puedes hacer? Y empieza otra vez Vale, dejo apuntado esto, por eso he querido meter un poquito más el dedo en la llaga, porque quiero que tengamos en la cabeza que uno de los problemas que estamos encontrando es que no todas las medidas de apoyo son resoluciones judiciales y las guardas de hecho son, como su propio nombre indica, situaciones de hecho. El hecho de que existan resoluciones judiciales que constatan su existencia ha venido a consecuencia de la conciencia por parte de los jueces de que se están encontrando las familias desasistidas para acreditar un título y entonces, pues gracias a Dios, están diciendo existe la guarda. Y ahora vamos a ayudarles a desarrollar qué puede hacer. Pero esta práctica no es la práctica a la que debemos aspirar como conclusión. Es algo que de modo, quería decir, como de tránsito, digamos, ¿no? Es algo que aspiramos a que no sea la práctica. Entonces, simplemente para que apuntemos, que nos vayamos hoy, es lo que me gustaría, siendo conscientes del alcance de lo que estamos planteando aquí, para que dejemos de movernos por inercias y nos especialicemos y tendamos a comprender mejor qué es la realidad que tenemos que responder como juristas. Esta es la intención que tenía con preguntarte un poquito más. Bueno, David, antes nos has dicho que había mucho trabajo hecho y que tienes soluciones. Bueno, sí, entre todos, yo creo que lo importante es que entre todos construyamos soluciones, ¿no? No, claro, no, por supuesto que no hay varita mágica, no, pero sí, yo creo que la experiencia, y yo creo que aquí lo habréis ido notando, ¿no? La experiencia nos dice que la escucha atenta a todos los involucrados en
en la cuestión va aportando soluciones, ¿no? Es sin duda una tarea cooperativa en la que si vamos todos en positivo, arrimando el hombro, pues irán saliendo cosas, ¿no? Efectivamente, ya hemos visto algunas de las dificultades. Tú has mencionado ahora otra, que son las inercias. Esa es otra de la dificultad, que todavía estamos, fiscales y jueces, en el diseño del apoyo, es humano, es natural, tenemos en la cabeza la inercia del sistema anterior, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en las resoluciones que tendemos, y en las peticiones del fiscal, tendemos a seguir pensando que la resolución judicial de apoyo supone que la persona no puede hacer sus cosas como los demás, y entonces vamos a decir qué puede hacer y cómo lo puede hacer. Claro, el sistema se ha dado la vuelta. Entonces, si empezamos así, ya después encadenamos todo mal. Hay que empezar por lo que nos dice ahora la ley, que es que la persona puede hacerlo todo, es que es la realidad práctica y jurídica. La persona puede hacerlo todo y lo que tenemos es que decir en qué cosas tiene que ir acompañado de un apoyo. Y a partir de ahí, para que sea operativo, ese apoyo, ¿cómo va a funcionar en esos ámbitos de la vida? Entonces, con ese cambio de chip, vamos a salvar esa dificultad de la inercia, ¿no? Volviendo a la operativa bancaria, la resolución judicial, el diseño del apoyo, nos tiene que delimitar cómo va a actuar el apoyo ante la oficina bancaria, según la intensidad que le hayamos dado al apoyo. A partir de ahí, vuelvo al punto donde lo había dejado. Podemos mejorar el trabajo en el procedimiento judicial recabando más información, escuchando más a la persona, eso es imprescindible, pero después, ¿hasta dónde podemos en el diseño del apoyo concretar? Encarrilar cómo se va a funcionar en el día a día. Pues ahí cuidado, cuidado. Porque ¿qué nos dice también la ley y la convención? Que la discapacidad y, por tanto, el apoyo son y tienen que ser dinámicos. Y que hay que contar con la voluntad de la persona. Entonces, en el diseño del apoyo, en la resolución judicial, no podemos concretar tanto que hagamos un camino rígido y estrecho por dos cosas. Porque va en contra de esa idea de que el apoyo sea dinámico y que cuente con la voluntad de la persona, eso principal, y después en la práctica, porque va a ser inoperativo. Si la resolución judicial concreta tanto el camino de la operativa bancaria, que se haga a través de una tarjeta de estas características, con límites cuantitativos explicitados ya en la resolución, el día a día cambia. Es que al salir del juzgado posiblemente ya eso haya quedado atrás, porque el banco ya ofrece otro producto, porque las necesidades de la persona han cambiado, porque su relación con el curador, con el apoyo ha cambiado hacia un lado, hacia otro, más cooperativo, menos cooperativo. Entonces, el diseño judicial parece que la buena práctica es que establezca un camino, un cauce que sea operativo y que esa operatividad del día a día se concrete después. Y ahí enlazamos con el plan de apoyos, que puede tener un desarrollo operativo en el ámbito bancario. ¿Cuál es la dificultad en eso desde el ámbito de la Fiscalía y de los juzgados? Que por la inercia anterior no somos conscientes, vamos a ir un poco más atrás, de lo siguiente. El sistema anterior era muy fácil. La representación total no requería darle vueltas a nada de esto. Sustitución. Donde estaba en el banco Paco, ahora está su curador. Claro, no, ya está. Muy sencillo. Muy injusto también, por eso lo hemos cambiado. Bien. Ahora, el nuevo sistema de apoyos es un sistema muy complejo, porque combina diferentes fórmulas de apoyo, aquí lo hemos visto, porque combina diferentes intensidades según ámbitos, porque es dinámico y puede ir cambiando. Entonces tenemos, yo esto me gusta, aquí muchos me lo habéis oído, perdonad los que me lo habéis oído, me repito, el ejemplo de las clavijas y de los enchufes. El sistema de apoyos es una clavija, cuando hemos viajado por ahí tenemos una clavija europea, ¿no? Y nos vamos a Reino Unido, nos vamos a América, con nuestro secador, con nuestro cargador de móvil, vamos a enchufarla y no encaja. Pues el sistema de medidas de apoyos es una nueva clavija que además es que es dinámica, cada una es distinta. Y el sistema bancario, por necesidad, y esto no puede cambiar, por la seguridad de todos, el sistema bancario es estándar, regulado, con una serie de canales rígidos. Entonces no entra. La clavija de las medidas de apoyo no encaja. ¿Qué estamos haciendo hasta ahora? Porque no hemos tenido todavía tiempo para llegar ahí, ahora estamos llegando. Lo que hacemos todos cuando nos vemos en esa circunstancia, pues vamos a forzar.
Vamos a forzar. Frustración, porque de ese forzar puede pasar que se nos estropee nuestra clavija, rompamos la otra donde estamos enchufando o haya un cortocircuito, ¿no? Entonces, estamos en el punto, y estamos ya preparados para ello, con toda la experiencia que tenemos de estos años de aplicación de la ley, de diseñar qué nos hace falta. Un adaptador. Un adaptador que haga compatible la medida de apoyo que salga del juzgado con la entrada de clavija del banco, que es estándar y rígida y tiene que seguir siendo. ¿Cuál es ese adaptador? Pues ese adaptador es que el diseño del apoyo en el juzgado canalice lo suficiente sin encorsetar, para que después el curador y la persona con discapacidad vayan a la entidad bancaria. Hay un parámetro de la resolución judicial que dice el curador interviene en estas cosas, con esta intensidad, acompañamiento, codicisión, lo que sea. Van al banco, explican, mira, esta es la delimitación que ha hecho el juzgado, con los productos que tú tienes, estandarizados unos, otros con margen comercial, ¿cómo lo canalizamos? En un banco, en otro, ahí está la libre competencia, organizan en ese diseño ya en la práctica del día a día cómo va a funcionar el apoyo e informan al juzgado en el desarrollo de ese plan de apoyos. Es decir, bueno, pues dentro de lo que el juzgado ha delimitado, o la resolución judicial, si seguimos hablando de juzgado todos, disculpad, dentro de lo que la resolución judicial ha delimitado, lo vamos a concretar así. Se da cuenta al juzgado, que toma cuenta, como decía María José, la ley procesal no establece eso como un trámite sujeto a aprobación judicial, resolución judicial, y no podemos decirlo, y en la revisión que se haga se verá cómo funciona. Eso que permite flexibilidad, que si después en el ejercicio del apoyo de esa forma acordado hay que cambiarlo, pues se cambia con mucha más facilidad y normalidad. Y evita lo que nos está pasando, que incluso en tribunales, donde los fiscales y los jueces, con muy buena intención, quieren hacer un diseño del apoyo operativo, es absolutamente inoperante. Yo puedo poner ejemplos que me habéis contado muchos de vosotros y que hemos visto, ¿no? Estoy recordando ahora el caso de se escuchó mucho a la persona con discapacidad, cómo funcionas en el banco, tú qué quieres, etcétera, etcétera, una curatela en principio asistencial, pero él no quería implicarse mucho en la gestión de sus cuentas bancarias y le dijo al juez por las claras que él lo que quería es tener Bizum, que es lo que tenía la persona de su entorno, y que si él con Bizum se podía manejar, que ya estaba. Entonces el juez hizo, si no recuerdo mal, una curatela asistencial y representativa, en aspectos económicos representativa, salvo el Bizum, que lo maneja a su aire. Fueron al banco, fue aquí en el País Vasco, no sé qué entidad, fueron al banco y el banco le dijo, no se puede. En operativa bancaria, si tú lo has etiquetado como representación, persona con representación, no puede tener operativa de Bizum. Entonces, sirva de ejemplo para que, ojo, hacer el traje a medida, no sé si ya tenemos que hablar de traje a medida o de un patrón flexible, delimitado, para que después se termine de coser en el día a día. Entonces, digamos que por ahí vendrían las dificultades y por ahí vendrían las soluciones. ¿Qué tenemos que hacer también por parte de la Fiscalía y de los tribunales? Pues ese esfuerzo para esas cosas que tenemos todos en el inconsciente colectivo del día a día y que nos parecen obviedades, hay que aterrizarlas también por escrito, que es la operativa bancaria estandarizada, ser consciente de ella. Cuando en las resoluciones judiciales decimos, bueno, que disponga de hasta 1000 o que disponga hasta 500, ojo, la operativa bancaria admite, o sea, el concepto de cuenta bancaria está regulado, tiene titular y autorizado. Bien, la forma de establecer límites dispositivos está también muy controlada. Ahora ya por normativa europea, el uso de banca online, como os decía, requiere un teléfono móvil y una serie de comprobaciones con el teléfono móvil. Entonces, en el diseño que hagamos, tenemos que tener en cuenta eso, porque no podemos hacer un invento en la resolución judicial que después no valga. Por eso el diálogo con las entidades bancarias es esencial y fundamental. Digamos que el camino, Carmen, el trabajo que nos queda por hacer es el diálogo colectivo, escuchando mucho a las entidades, a las familias, a las personas y a los fiscales y magistrados que están a pie de calle, y escuchando también a las entidades bancarias, marcar unas buenas prácticas con unos modelos de desarrollo operativo que nos permitan dar con ese adaptador que permita que la resolución judicial de apoyos fluya y sea operativa
el ámbito bancario. Muchas gracias, David. Efectivamente tenía soluciones, David. Paco, ese adaptador, ¿qué color tiene que tener? ¿Qué tamaño tiene que tener? Porque si tenemos productos bancarios que están regulados, definidos, como ha dicho David, tenemos conceptos bancarios inamovibles, que es una cuenta bancaria, ha dicho él, quién es el titular, quién es el autorizado, qué puede hacer, qué necesitamos para la banca online, por qué no usar el Bizum o sí asistido. Es decir, son cosas muy, muy concretas. Pero existe un adaptador que, como decía David, nos permita tener la seguridad jurídica suficiente, la flexibilidad suficiente, que no sea abstracto, sino que siga siendo un supuesto, has dicho antes, personalizado. ¿Es posible conciliar todo lo que estamos diciendo aquí o tenemos que abandonar? No hay que abandonar. Yo creo que poco a poco confluiremos en el fin y en el final de esta película. Vamos a ver, lo que tenemos que ser muy conscientes, muy claro, es que ese enchufe que tenemos que encajar en esa clavija, ¿vale? El problema es que no hay una sola clavija. Como comentaba David, hay muchas clavijas. Lo que yo creo que tenemos que tener muy claro es que a la hora del diseñar, y vamos hablando de esa curatela asistencial o representativa en algún caso, que lo que tenemos que tener muy claro a la hora de diseñar esas medidas es realmente qué es lo que queremos hacer y qué es lo que tenemos que administrar. Lo que no puede ser es que una resolución judicial establezca reglas o normas sobre administración cuando no sabe qué es lo que está administrando. Entonces, lo que comentaba David es esa información previa, ¿vale?, bien en las entrevistas, bien porque se pueda solicitar información a las entidades financieras. Esa información previa, porque no es lo mismo administrar una cuenta corriente con una pensión de 1.500 euros y poco más, ¿vale?, que alguien que tenga fondos de pensiones, fondos de cualquier tipo, que tenga inversiones, que tenga muchos inmuebles, que tenga alquileres que percibir las rentas. Es decir, es que depende de lo que tengas que administrar. Las medidas hay que ajustarlas al patrimonio real que hay que administrar. Y el problema es que muchas veces nos encontramos con resoluciones genéricas que luego en la aplicación práctica es muy difícil. Justo en el ámbito de las entidades financieras, lo que hay que tener claro es que no hay una entidad financiera única, ¿vale? Muchas veces nos encontramos con que queremos establecer límites, pero que luego a la hora de llevarlo a la práctica es muy difícil. Pensar, oye, le vamos a permitir a la persona guardada que pueda disponer de efectivo hasta 1.000 euros mensuales, ¿vale? Si interviene con 4 entidades financieras o tiene 3 cuentas o 2 bancos, ¿vale?, ¿cómo establecen las limitaciones? ¿1.000 por banco, 500 por banco o centralizas todo en una entidad única? ¿Vale? Es decir, lo que hay que ser consciente al diseñar esas medidas y cómo se va a gestionar por las personas responsables de gestionarlo, qué es lo que hay que administrar y cómo es la mejor forma de hacerlo. Porque a lo mejor lo mejor es, muchas veces las entidades lo están haciendo, es tener unas dobles cuentas. Una cuenta específica en la que la persona guardada no tiene acceso y es administrada por la entidad, y otra cuenta que es donde se transfiere el dinero que puedes disponer en efectivo y ya en esa cuenta pues puedes tener de cuentas monedero, puedes manejar el Bizum vinculado solo a esa cuenta. ¿Por qué? Porque ya puedes establecer límites indirectos, ¿vale? Pero si tú le dices, oye, puedes manejar el Bizum, pero ¿el Bizum cómo? ¿O el Bizum dónde? ¿Vale? Es decir, que cuando hablamos de medidas, lo que tenemos que tener claro es qué es lo que realmente queremos hacer, ¿vale? Aquí en las entidades financieras es verdad que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero ya se están tomando medidas. Es decir, ya hay algunas entidades financieras pues, que están poniendo en marcha cuestiones que son esenciales. Para poder hacer esto, como David decía, hemos pasado de un sistema de sustitución a un sistema de complemento, de acompañamiento, de cooperación con la persona que necesita ese apoyo. Pues bien, lo primero es que esta persona tiene que poder entender los contratos que van a firmar él solo con alguien, ¿vale? O van a firmar por él.
¿vale? Es decir, que tenemos un trabajo de hacer accesibles y entendibles los contratos que se tienen que firmar y los documentos que se tienen que gestionar, que es evidente. Está claro que ya se está haciendo por muchas de las entidades. Alguna entidad, por ejemplo, pues ya ha puesto en marcha interfaz de lectores de voz y contrastes adaptables en los sistemas de acceso informático, tanto cajeros como banca online, como teléfonos móviles. Y algunas están creando figuras específicas de gestores especializados en materia en atención a personas vulnerables, ¿vale? Que son personas que tienen una capacitación específica en lenguaje claro y en atención a personas con discapacidad intelectual. Bien, eso lo están haciendo algunas, las más grandes por ahora, que son las que tienen el respaldo económico suficiente para poder no considerarlo como algo antieconómico. Tenemos que adaptar nuestros sistemas informáticos, ¿vale? Y eso es un trabajo costoso y lento en el tiempo. No es tan sencillo adaptar toda nuestra operatoria bancaria a este tipo de accesibilidad sencilla. Pero está claro que tenemos que tender a hacer documentos accesibles, documentos que sean de lectura fácil y sistemas de audio que permitan explicaciones suficientes. También tenemos que desarrollar productos específicos para este sector. Pues a lo mejor tenemos que hacerlo. Ahora mismo no hay ningún producto, ninguna entidad financiera que se pueda decir, oye, es un producto específico para personas en situación de discapacidad. Pues a lo mejor tenemos que diseñar y desarrollar productos específicos, aparte de esos gestores especializados. La centralización, como comentaba, es fundamental. En los casos en los que podemos tener una gestión centralizada respecto de las entidades de apoyo, es más sencillo hacer esta centralización. Respecto del común de los mortales, no. Por lo tanto, hay mucho por hacer, hay cosas que se pueden hacer para llegar a ese objetivo de hacer más fácil esa gestión, pero tenemos que tener claro que es mucho más difícil adaptar el enchufe, que adaptar la clavija, ¿vale? Utilizando el símil que comentaba David. Es decir, que podemos actuar con mayor facilidad, mayor agilidad y mayor sensatez modificando y adaptando la clavija o utilizando adaptadores que tocando el enchufe, que va a ser mucho más lento a más largo plazo poder hacer ese tipo de adaptaciones. Sí, gracias. Sí, David. Bueno, al hilo, disculpa Carmen, pero un poco al hilo de una de las posibles buenas prácticas que ya ha salido a la vista de lo que comentaba Paco, y que además es una buena práctica que la Fiscalía ya tenía considerada desde hace muchos años, desde el año 2013 por lo menos, en el manual de buenas prácticas que Gonzalo, por ejemplo, tuvo ocasión de protagonizar en su día. Bueno, tarea colectiva, Gonzalo, pero sin duda inspirador de todos nosotros siempre. Entonces, una buena práctica que ya hacíamos con las tutelas, que era reconduzca usted, separe, digamos, lo que pueda tener, quien no lo tiene, pues nada, pero si usted tiene un patrimonio importante que moverlo consideraríamos que sería extraordinario, eso está en un sitio, en una cuenta, por hablar claro, en depósitos, y los ingresos y gastos ordinarios y su dinero de caja habitual, póngalo en otro sitio. Y eso al tutor nos permitía entonces supervisar al tutor con otra mentalidad de que el tutor tenía ahí lo que no podía tocar libremente y necesitaba autorización judicial, y lo del día a día separado. Eso, trasladado al nuevo sistema de apoyos, no es una imposición, hay que trabajarlo con la persona con discapacidad en la curatela asistencial para que ella, con el curador, conforme su plan de apoyos y diga, me voy a organizar. Algo que, por cierto, es que a veces buscamos cosas sofisticadas y es algo que hacemos, yo creo que casi todos. Nosotros, ¿cómo gestionas tus cosas? Dice, bueno, esto que no quiero ni tener la tentación de tocarlo, lo pongo ahí, ni tarjeta, ni Bizum, ni nada, y lo del día a día lo pongo en este otro sitio y así voy administrando. Si es que es una práctica de todos. Pues eso, trasladado a la curatela asistencial, el curador con la persona con discapacidad, en un diálogo, llegan a un acuerdo de cómo gestionar esto voluntariamente y decir, mira, vamos a concentrar todo esto aquí, que en principio no quieres tocarlo, y el día a día lo vamos a manejar así. Y con esa cuenta auxiliar resolvemos el problema, que esto muchos lo conoceréis, para los que no os contamos un poco, establecer un contador de disposiciones, eso de que saque 400 euros máximo, tal, tiene muchas complicaciones técnicas y choca mucho con estos carriles estandarizados de la operativa bancaria. No es práctico, porque además hay muchas cuentas, se pueden abrir cuentas en otros bancos, etcétera. Pero si en diálogo con la persona voluntariamente establecemos que, mira,
la operativa diaria y sacar dinero va a esta otra cuenta a la que la entidad va transfiriendo el dinero, y en esa cuenta tú ya puedes tener, como cualquier otro, que es a lo que hay que ir, algún producto específico a lo mejor que hay que hacer, pero tenemos que esforzarnos en buscar soluciones que sean como lo que hacemos todos los demás, y que en esa cuenta puedas tener tu Bizum, tu tarjeta para pagar, para que cuando tú vayas al supermercado hagas como todos y no se vea que falta algo. Cuando estás con los amigos, que nos contaba este caso, ¿no? Cuando estás de cuadrilla con los amigos y te toca pagar la ronda, que tengas el Bizum como lo tienen todos los demás, y que no seas el único que todavía saca dinero en efectivo porque te lo tiene que dar la entidad en efectivo, porque tú no puedes tener una, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, perdón que me voy un poco lejos, pero esa buena práctica, por ejemplo, de la doble cuenta, es muy sencilla. Voy a meter aquí una cuña, Paco, hasta ahora esto es novedad. Claro, ojo, si no queremos incurrir en una discriminación menor o no menor, que nosotros tengamos dos cuentas en una entidad para hacer una cuenta auxiliar, bueno, unas entidades cobran comisiones, otras no, eso lo negociamos. Claro, si es una necesidad derivada de un apoyo judicial, que está establecido por una resolución judicial, tenemos que buscar la fórmula para que esa cuenta auxiliar no tenga comisiones. Porque, claro, lo que no podemos es que una herramienta necesaria para el apoyo tenga un coste. Hay la fórmula de incluirlo en la normativa de cuentas básicas de pago por razón, son por razón de vulnerabilidad y añadir por razón de existencia de una medida de apoyo por razón de discapacidad, pero si ofrecemos una solución de este tipo, no puede tener un coste. Porque para unas personas ese coste adicional pues no será relevante, pero para otras muchas ese coste de comisiones sí puede ser, ¿no? Sé que es un tema delicado, pero... No, te iba a decir una cosa. Si lo que tenemos que darle el mismo tratamiento que al resto de las personas, deberíamos cobrarle comisión. Si la medida es judicial. Porque la medida judicial, en cuanto acordada por una resolución judicial y voluntaria, pues habría que ver. Bueno, desde mi punto de vista, desde luego. Pero bueno, en todo caso, en la judicial hay una resolución judicial que te ha establecido el apoyo. Y si la impones de rebote en el momento en que se reconozca como debería, que no debe generar gastos para la judicial, claro, de rebote, si para quien, conforme a la ley, escoge la vía notarial, si se lo cobras, generas ahí una discriminación, no ya por discapacidad, sino por comparación con quien, con otra medida de apoyo reconocida en igualdad por la ley, no se le cobraría, ¿no? Bueno, veremos a ver. Bien, estas propuestas pues son muy interesantes porque se están generando en este diálogo colaborativo que no es filosofía, sino que claramente cuando nos interesa algo y miramos juntos al mismo sitio, pues ponemos todos de nuestra parte. Podemos también hablar de que no se cobre comisiones a nadie. Brevemente, para que pueda intervenir José Ángel. Sí. Después de que intervengas, José Ángel, y ya daríamos turno a las posibles preguntas, quiero apuntar una cosa que tú has dicho, David, antes, para que no se me olvide. Estamos pensando en lo ideal, ¿vale? Estamos pensando en que podamos desarrollar todo este detalle y especialización, pero tú has dicho antes, ¿y si no podemos tener la información a tiempo? Es decir, ¿y si resulta que cuando vienen al juzgado o vienen a la notaría no hay manera de poder aterrizar con toda la información patrimonial y corremos el riesgo de decirle, nosotros los notarios al menos, que la medida no se puede llevar hasta el final, que se va a encontrar con dificultades cuando vaya al banco? Tú has dicho antes, vale, tenemos que ponernos en esta situación que es la real. ¿Y qué podemos hacer si no tenemos toda la información inicialmente? ¿Y qué quiero sacar de aquí? Algo que te he oído contar en algún caso que me gustaría que no nos fuéramos sin que lo contaras, que es la posibilidad de establecer dos tiempos en la construcción de la medida de apoyo. Para después me lo cuentas y, por favor, José Ángel. Sí, yo solo quería comentar un par de cuestiones relacionadas con lo que han expuesto tanto Francisco como David, ¿no? Yo tenía por aquí anotado a veces esa discriminación, por ejemplo, en el tema de las comisiones. Claro, sí que puedes estar exento de la comisión en una cuenta donde la persona percibe la nómina o percibe los ingresos, pero la cuenta de bolsillo establecida para esa buena práctica, para ese funcionamiento, lleva comisión a veces, ¿no? Entonces, bueno, eso es una parte que hay una parte como de discriminación a ese funcionamiento, ¿no? Y en cuanto al plan de apoyos que planteaba David, o este funcionamiento con esa cuenta principal, esa cuenta de bolsillo, yo creo que todas las entidades lo trabajamos en esa línea de estar con la persona, juntarnos con la persona, valorar inicialmente
cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, cuáles son sus necesidades y cómo quiere ir percibiendo esos ingresos en esa cuenta bolsillo, ¿no? Entonces puede haber todas las casuísticas del mundo. Un traspaso entre cuentas una vez al mes que él va gestionando durante el mes como le parezca, cada semana, cada 15 días, diariamente, porque es cierto que en algunos casos cada persona recibe un dinero diario, porque si lo recibiera el día 1 y hasta el día 1 del día siguiente, pues el día 2 ya no habría nada. Entonces, bueno, eso está ahí. Y ya por último, y no hablo más, lo de quizás importante ajustar expectativas, ¿no? Igual no debemos ser maximalistas, ¿no? Igual debemos trabajar en esa coordinación, en esa búsqueda de soluciones, pero como planteaban David y Francisco, igual no querer darle la vuelta al calcetín entero, ¿no? Igual paso a paso para que todo se pueda ir adaptando, ¿no? Muchas gracias. Puedes hablar todo lo que tú quieras. No, ya está. Porque, de hecho, lo que nos interesa, como empezamos las jornadas ayer, es que hablen las personas con discapacidad y las familias, y hablan a través de vosotros. De modo que cualquier cuestión no la dejes en la gatera. Sí, David. Retomando esta cuestión, por favor. Claro, esto... perdón. Te lo cojo. Esto es relativamente frecuente en la práctica porque es así. La dinámica del procedimiento judicial, las sobrecargas de trabajo o el propio itinerario que ha hecho el caso hasta llegar al juzgado no ha permitido recabar esa información y por el curso del procedimiento que lleva a sus ritmos, pues tampoco va a ser posible recabarla a lo mejor antes de dictar la resolución. Entonces, para ese escenario, digamos que tenemos que tener una segunda opción, que lo que pide claramente, yo creo que esto no ofrece duda, es que a la persona de apoyo se le den facultades instrumentales para recabar esa información. No ha sido posible obtener la información, entonces a la persona de apoyo han de dársele facultades instrumentales para acudir a Administración Tributaria, a pedir la información fiscal, a las entidades bancarias, a pedir si existe cuenta y qué saldos tiene, en fin, la información que sea necesaria en cada caso. Aquí entramos, y esto me permite hilar con una de las cosas que salía esta mañana de la estadística judicial, ¿no? ¿Qué nos dice la Convención y qué hemos puesto en la ley? Que quien puede expresar su voluntad no puede ser sustituido en la toma de una decisión. Bien, y entonces no cabe establecer una representación con carácter general. Bueno, y aquí una de las posibles cuestiones malentendidas que tenemos que perfilar. Otorgar una facultad instrumental para obtener información no es una sustitución en ninguna decisión, o si lo es de una levedad bastante significativa. Entonces, ¿qué nos pasa en las estadísticas, Emilio? Pues, por ejemplo, en un caso como este, si un juez establece es en cierto sentido representativa ante el banco, se establecen facultades para que la entidad pueda ir al banco a pedir la información, ¿tiene que entrarnos eso en la categoría de curatela representativa sustitutiva de la voluntad de la persona? Bueno, a valorar. Igual tenemos que hablar de diferentes intensidades de representación. No se le está sustituyendo en ninguna decisión. Incluso es posible que el juez, según vea el perfil de colaboración, que el propio juez recabe en la entrevista la conformidad de la persona. ¿Te parece bien que autoricemos a la entidad, al curador, a recabar toda la información que necesitemos para ver cómo es tu situación patrimonial, etcétera? Bueno, puede ser. Eso hay que esforzarse, ese esfuerzo siempre hay que hacerlo hasta el final, intentar recabar la voluntad. Pero incluso en un caso en el que la persona sea renuente a dar esa autorización, si el juez decide otorgar al curador esa facultad de solicitud de información precisamente para armar una posterior curatela asistencial, es una facultad instrumental y el juez lo puede decir, la autorizo a recabar esa información para que usted en determinado plazo me presente aquí un plan de apoyos asistencial en colaboración con la persona. Pero claro, hay que salvar esa dificultad, porque sin esa información no es posible echar a andar. Y después están los dos tiempos, ¿no? Entonces, ante una situación así, pues dar facultades instrumentales y que la resolución judicial establezca una delimitación que tendrá que ser todavía, digamos, muy amplia, mejor que amplia, quiero decir, de una delimitación general, porque no podrá concretar, porque todavía no hay datos suficientes, y difiere y dice la concreción de la operatividad de este apoyo, de los ámbitos ya más específicos y de las intensidades, se difiere a la presentación de ese plan de apoyos y a la concreción de sus desarrollos operativos. Gracias.
Bueno, como veréis, yo no quiero separarme de los ponentes porque luego voy a llegar al despacho y me voy a encontrar con la necesidad de responder a montones de casos y quiero aprovechar que están aquí. Os invito a que aprovechéis la ocasión. Vamos a abrir el turno de preguntas para que, bueno, podamos, pues eso, profundizar quizá en cosas que hemos dado por supuesto nosotros o que por tiempo no podemos profundizar más y que quizá os gustaría llevaros algo más claro o alguna conclusión más. Bueno, pues a vuestra disposición. Allí hay una mano, 2, 3, 4. Creo que soy justa si empiezo por allí. Sí. Okay. Sí, al banquero. Sí, un caso muy concreto. A ver, una persona mayor de edad, bueno, casi 80 años, que se niega a aplicar para cualquier subsidio, pensión, lo que sea, vive totalmente en la calle, tiene claramente un problema mental, que es lo que le ha llevado a esa situación. Entonces, se está tratando de encontrar la manera de que se tenga el poder o la autoridad de aplicar por una pensión no contributiva o por un subsidio, pero claro, para eso se necesita un número de cuenta. Entonces, ¿qué requerimiento se necesita para ese trámite, sin más? Pues ahora es muy sencillo. Vamos a ver, lo primero es que alguien tendrá que aparecer como guardador de hecho de esa persona, ¿vale? Es decir, que si es una entidad asistencial la que está pues, proviéndole de cuidados, de atenderla, de llevarla al médico, de darle comida o alojamiento, ¿vale? Pues lo único que tiene que hacer es aparecer como guardador de hecho de esa persona frente a la entidad bancaria, acreditarlo, ¿vale? El problema es de acreditación, fundamentalmente, pero una vez que esté hecha la acreditación, ya podría abrirle la cuenta bancaria a su nombre. Hasta hace poco, nosotros, hasta hace prácticamente 2 o 3 meses, no estábamos permitiendo a los guardadores de hecho abrir cuentas, ¿vale? Porque ya eso era una actividad representativa y era una actividad que requería una representación que no ostenta el guardador de hecho. El guardador de hecho puede hacer ciertas cosas, pero para firmar contratos en nombre de esta persona necesita esa representación. Sin embargo, nosotros en Kutxabank hace 2 meses hemos cambiado de criterio y ya estamos permitiendo al guardador de hecho. Hemos cambiado de criterio porque hemos tenido alguna resolución judicial que nos lo ha orientado así, también es verdad, ¿no? Hay que ser sinceros. Pero es cierto que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, si la cuenta bancaria, como estábamos comentando, es el acceso de cualquier persona al mundo financiero, no permitirle tener cuenta es obligar a una exclusión financiera a la que no tenemos que obligar a nadie. Y si existe ese derecho de esa cuenta básica para cualquiera, lo lógico es que, para solicitar una pensión no contributiva, contributiva o lo que sea, o una ayuda, cualquier administración pública exige una cuenta bancaria para realizar los pagos. Por lo tanto, uniendo una cosa con la otra, estaba claro que al menos al guardador de hecho se le debe permitir poder contratar esa cuenta básica, al menos para poder gestionar este tipo de ayudas. Y luego las ayudas, la gestión de pensiones y tal, también la ley le permite al guardador de hecho hacerlo. Con lo cual, al menos nosotros ya sí estamos permitiendo al guardador de hecho abrir cuentas bancarias sin necesidad nada más que acreditar que realmente es el guardador de hecho de esa persona. Quizá el problema lo trasladamos a una cuestión previa y es acreditar esa guarda de hecho. Pero si es una entidad que nos puede acreditar que está haciendo una asistencia y tal, pues no va a tener mayor problema en poder hacerlo. Al hilo de lo que está comentando Paco, porque es que es novedad de la semana pasada, como fruto, por lanzar un mensaje eso un poco optimista, ¿no? De que vamos construyendo entre todos, como fruto del trabajo que venimos desarrollando en función de 2 convenios de colaboración que hemos establecido entre Fiscalía y Entidades Bancarias con el Banco de España como observador para ayudar a todos estos desarrollos operativos de las medidas de apoyo respecto de guarda de hecho. Este criterio que ya se asume por las cuentas bancarias y que nosotros, Fiscalía, veníamos defendiendo de que había que entender que el guardador de hecho
hecho podría abrir una cuenta bancaria en estas circunstancias y con esta finalidad, ha sido asumido por Banco de España y la semana pasada Banco de España lo ha publicado en su sitio web explícitamente asumiendo esta interpretación de que el guardador de hecho, en circunstancias con las que hemos explicado y en otras, en un entorno familiar de una guarda de hecho suficiente y adecuada, puede abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, la segunda cuenta, ¿no? Un guardador de hecho de su padre, de su madre mayor, que tenía a lo mejor muchas cuentas bancarias, las cosas desorganizadas. La interpretación que estamos haciendo, ya aceptan las entidades y acepta Banco de España, es que el guardador de hecho puede decir, bueno, pues ahora vamos a abrir una cuenta para esta gestión operativa, auxiliar, y se está aceptando. La acreditación de la guarda de hecho es posible a través de un acta de notoriedad notarial. Quiero decir, no olvidemos los recursos. Acudid a la notaría, no solamente al juzgado. Bueno, o el mecanismo que pusimos en marcha a través de este protocolo, que era el de la declaración, esa declaración específica, que es un modelo, un formulario que ya está normalizado, podemos decir, y luego cada entidad financiera la puede adaptar o utilizar ese modelo convenientemente. Y esa declaración, es una declaración unilateral, pero recoge expresamente toda esa información que permite acreditar esa guarda de hecho a los efectos que estamos comentando. Exacto. Quiero decir con esto que aprovechemos, como se ha dicho en la mesa de la mañana por Almudena, todo lo que se nos da y cojamos lo que nos resulta más sencillo para el caso. En un supuesto como este, que puede generar, con razón, mucha inseguridad tanto para el banco como para… No sé si tú perteneces a la entidad que tuvo contacto con esa persona. Es un supuesto que puede generar con fundamento inseguridad tanto al banco como la entidad, pues desde luego el acta de notoriedad da mucha seguridad. No es, lo hemos establecido claramente en los documentos interpretativos que se han publicado, no es un requisito de ley, claro que no lo es, no será necesaria con carácter general, pero en supuestos como esto, evidentemente os aporta mucha seguridad a vosotros como entidad, que estáis ahí asumiendo una responsabilidad muy importante y estáis siendo muy valientes a la hora de tomar la decisión de ir a un banco y abrir una cuenta bancaria a nombre de esa persona, y también aporta una seguridad adicional al banco, ¿no? Había 3 manos más y aquí hay, sería la quinta, la sexta, aquí había una y hay otra. Vale, aquí por favor, sí, y después Mariluz y después Gonzalo. No, bueno, Emilio, Gonzalo, entre vosotros os cedéis la plaza. Y no había ninguno más, ¿no? Sí, ahora, vale. Yo quería, bueno, y tendría muchas preguntas, pero me voy a limitar a lo justito por no… hay un tema que a nosotros nos preocupa y es los servicios jurídicos de las entidades financieras, que para decirlo de una manera fácil y entendedera, están en la nube, nadie los conoce y no puedes hablar con ellos. No todas, no todas, pero mayoritariamente. Entonces, claro, interpretan, en Cataluña nos estamos encontrando que interpretan las resoluciones judiciales, y si la resolución judicial en asistenciales no representativas el juez dice que no tiene que ser con firma mancomunada de 2, ellos dicen que solo va a ser con firma mancomunada. Lo remites al juzgado, los jueces se ponen la mano en la cabeza, pero ellos tiran y los puedes denunciar, que se lo pasan por el forro directamente. O sea, esto es un tema que nos preocupa bastante. Entonces, yendo a la parte de la clavija y las buenas prácticas, teniendo esto en cuenta, ahí empiezan las asistenciales no representativas. En Cataluña empiezan a ser ya común en las entidades financieras. Tenemos a 2 que ya han iniciado ese camino. Todas las asistenciales las convierten en firma mancomunada, todas. Con lo cual bloquean toda la operativa que se está haciendo con la persona. Puedes tener una cuenta paralela para los gastos que a veces, hablando con la persona, simplemente con una tarjeta que se puede recargar, acordamos, y como buena práctica hemos llegado a decir, bueno, establecemos un acuerdo firmado por los 2 que presentamos al banco, y nuestra sorpresa ha sido la última, la semana pasada,
que una de las entidades financieras, su servicio jurídico en la nube, ha contestado directamente que si el juez no cambia la resolución judicial inicial, que ellos, eso absolutamente nada. Entonces, se están cargando todo el sistema y bloqueando a todas las personas. No pueden, si no van a la entidad financiera acompañados de alguien, no pueden sacar dinero. Ni las tarjetas, ni las cuentas, nada, toda la operativa. Y a las entidades que habíamos acordado los 20, 30, 40 euros en una cuenta, en la tarjeta o no sé qué, eso o en metálico o no hay. Claro, tenemos un problema de desajuste cuando intentamos buscar buenas prácticas, porque tampoco nos atienden las buenas prácticas. Entonces, claro, la frustración, no a nosotros, que crea a las personas y la agresividad que suscita, porque ellos no ven al banco como el malo de la película, sino el malo de la película es la entidad que le bloquea todo. Entonces, tenemos un problema serio que no se soluciona. Bien, esta es la dicotomía de la que hablábamos, esta es la razón de esta mesa y de la importancia de lo que hablamos. No sé si queréis contestar. Como quieras el orden, me da ayudar. igual. Josep, es que, bueno, pues muchas veces nos lo has contado, nos lo han contado de otras entidades y precisamente mucho de lo que os hemos contado hoy viene de reflexionar sobre ese problema. Efectivamente, es uno de las dificultades que más frustración causa. Además, depende de territorio. Sabemos que en Cataluña en especial se está, y es una muy buena práctica, acudiendo a medidas de asistencia de acompañamiento, solo acompañamiento. Entonces, soluciones. O bien la resolución judicial concreta esa operativa de acompañamiento, cómo trasciende a terceros. Claro, hay que pensar que lo tiene que decir la resolución judicial. O sea, la medida de apoyo ya no es típica, la curatela ya no está tipificada en el Código Civil. Entonces, sino que es un diseño al caso. Entonces, el juez tiene que, si establece el fiscal primero pedir y el magistrado después resolver, si establece un apoyo de mero acompañamiento, tiene dos opciones. O concreta, por hablar claro, el régimen de firmas, hablando de operativa bancaria. Volvemos a conceptos básicos de operativa bancaria. Titular, autorizado, régimen de firmas. Bien, cuenta bancaria, conceptos básicos. Entonces, o la resolución judicial concreta el régimen de firmas, diciendo explícitamente esto es un acompañamiento mínimo y, por lo tanto, no trasciende al régimen de firmas y el apoyo no tiene que acudir a la oficina bancaria. O, como esto es modular, o establece que de alguna manera el apoyo tiene que acudir. Hay que pensar en esto, La persona con discapacidad tiene derecho a hacer uso de los servicios bancarios digitalmente. Entonces, ojo con decir que... Pero bueno, podría haber un caso. Pero también si decimos que el apoyo tiene que acudir, ya estamos condenando a la persona a ser diferente a los demás y ir presencialmente. Pero bueno, bien. O se concreta el régimen de firmas en la resolución judicial, que tiene muchos inconvenientes, porque nos podemos equivocar y hacer un régimen de firmas que después no vaya a ser práctico, o, para que nos pase lo que dijo esa asesoría, que la resolución judicial enlace con vuestro acuerdo, que la resolución judicial habilita que el régimen de firmas y la necesidad de presencia del curador en la oficina bancaria será el acordado en el plan de apoyos. Y entonces el banco ya, con el acuerdo que vosotros lleváis, dice, ok, han acordado que la entidad no va por el banco. Bien. Cuando el juez dice no va a ser banco, sistemáticamente el banco resuelve que no lo admite. Bueno, eso está claro. Pero Josep, las resoluciones que yo he visto, el juez no dice no va a ser mancomunado. El juez dice será de mero acompañamiento y el banco, es lógico que el banco diga ese acompañamiento ¿hasta dónde es? Es que hay dos opciones. Es un acompañamiento privado que no tiene por qué trascender a la contratación. Claro, esto hay que aterrizarlo en términos jurídicos. Y que contratación hoy es todo. Te tomas, como todos sabemos, pero no somos, te tomas un café. Nos habéis invitado, muchas gracias. Te tomas un café y lo pides para pagarlo tú y te dan ya una factura. Es que ya hoy un ticket es una factura. Entonces, la contratación es continua en todo en nuestra vida. Entonces, si decimos acompañamiento, hay que concretar hasta dónde. El acompañamiento queda reducido al círculo de la intimidad, de tomar la decisión en apoyo, o trasciende de alguna manera la contratación y requiere una presencia, una firma de constancia, etcétera. Entonces, eso hay que concretarlo. Bien, en la resolución judicial, habrá casos en los que sí, a lo mejor claramente la resolución judicial se puede decir, pero cuidado.
porque quizá lo más conveniente es que eso se concrete después en el desarrollo operativo. Eso enlaza con, ojo, porque estáis ahí con la tramitación, sabemos que está en trámite el proyecto de ley catalán sobre medidas de apoyo, tenéis una oportunidad de oro para mejorar cosas que a lo mejor ahora nosotros vemos que la ley 821 a lo mejor podíamos haber perfeccionado. Incluso no cometer a lo mejor equivocaciones que estamos cometiendo en la aplicación, porque la ley, como ha dicho Emilio, la ley es una ley muy buena, pero después a la hora de interpretar hemos hecho cosas como etiquetar la curatela. El otro día nos recordaba Ignacio Sancho, no está en la ley. La ley no establece una curatela asistencial y otra representativa en derecho común. La ley establece una curatela que con carácter general y de principio es asistencial, salvo los supuestos límite que no vamos a hablar, porque todos sabemos que no es problema de quien de ninguna manera puede expresar su voluntad, la persona mayor con demencia avanzada, que eso es representativa y ya está, porque no puede expresar su voluntad. En todo lo demás, la ley establece una curatela que es asistencial, salvo determinados ámbitos y facultades concretas que puedan ser representativos si se necesita. Y nosotros en la práctica nos hemos inventado, me da culpa a todos, el primero yo, en la aplicación, con esa necesidad que tenemos a veces los juristas en un desenvolvimiento un poco burocrático de la aplicación de la ley, etiqueta, curatela asistencial representativa. Y eso genera después muchas dificultades, porque lo que hay que hacer no es etiquetar. Ojo, perdón, que me voy. En Cataluña ahora vais a hacer 3 etiquetas. Está bien porque entonces 3. Vale, pero es que van a ser insuficientes. Van a ser insuficientes. Acompañamiento, codecisión y representación. Es que hay muchas fórmulas intermedias y eso no obsta que a la hora de decir acompañamiento vas a tener que concretar. ¿Trasciende o no trasciende la contratación? ¿No? Entonces ahí tenéis una oportunidad de oro, ahí os lo dejo, para esto que nosotros estamos viendo, que es una necesidad práctica, pues ahí lo tenéis para a lo mejor reflejarlo en la ley. Yo solamente por completar una cosa. Eso que estás contando es el ejemplo típico de una medida mal diseñada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se puede ajustar a la realidad. Si tú estableces una medida asistencial no representativa, la única forma de gestionar en la entidad financiera es mediante firma mancomunada. No hay otra alternativa, ¿vale? Entonces, si lo que queremos es evitar eso, lo que hay es que diseñar la medida desde el principio de forma que, como dice, oye, habrá actividades en las que no necesita asistencia y otras en las que sí. Delimitarlo se puede hacer simultáneamente en esa resolución judicial, establecer, oye, para hacer esto necesita la asistencia para tal, para esto no necesita nada, ¿vale? Es decir, ese diseño inicial es el que comentamos que necesitamos para poder llevarlo a la práctica. Lo que ha hecho esa entidad financiera no es ningún disparate, es lo que tiene que hacer, diga lo que diga el juzgado, porque el juzgado está estableciendo una medida que es contradictoria en sí misma, ¿vale? Está diciendo las disposiciones de la cuenta no serán mancomunadas, ¿vale? Pero le otorgó un carácter de asistencia no representativa para poder Es decir, es que es contradictorio. Y precisamente lo que hay es que diseñarlo evitando esas contradicciones. Porque al final la entidad financiera lo que va a ser es muy restrictiva, muy práctica, limitando su propia responsabilidad, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener claro eso desde el principio. Perdón, 3 segundos. Añadido además, no sé, Josep, si expresamente el juzgado dijo lo de la firma mancomunada. Añadido además que en la operativa bancaria solo puede haber firma mancomunada si hay cotitularidad. Es decir, en sentido estricto, en un binomio de persona con discapacidad, persona de apoyo, es imposible firma mancomunada, como tal, en términos bancarios. Eso es una cosa que, claro, si llevamos, esperemos que sí, en un plazo relativamente breve, a una orientación de buenas prácticas, cosa que tenemos que tener los fiscales grabados a fuego y los magistrados. No hay firma mancomunada salvo cotitularidad. No. Y los notarios, porque, fijaos, todo lo que está saliendo, va Mariluz primero y luego tú, Gonzalo, y bueno, y quien más quiera. Todo lo que está saliendo es fruto de la inercia de la que hablábamos, de la inercia que no tiene detrás una mala fe, la inercia que es el fruto de la necesidad de responder ya, de atender la realidad y de que estamos en el punto de conocimiento y de profundidad de la ley y de la realidad que estamos. Entonces, ¿por qué hago este inciso? Porque yo demando de verdad que nos pongamos a trabajar juntos en cosas muy concretas, porque o el juez hace la entrevista a este detalle, o el notario tiene el tiempo para estar con la entidad, con la familia, con la persona concreta, el tiempo necesario, o seguimos siendo unos ignorantes acerca de qué es un plan de apoyos que se pueda llevar a la práctica, porque no conocemos los conceptos básicos a nivel bancario y porque no comprendemos
que ni el juez es que no sepa lo que dice, sino que realmente es que cuando se dice asistencia, se dice que va con la persona. Que cuando dice representación, dice que va en lugar de la persona. Tenemos que manejar los conceptos que la ley nos da, pero, por favor, sin inercias, ¿no? Asumamos que tenemos todavía que desarrollar la práctica. Podrá haber, a lo mejor, una firma de constancia de que se ha prestado el apoyo, que es lo que estamos trabajando, por ejemplo, en la guarda de hecho. Y eso se puede establecer en la resolución. Veremos a ver en una operativa digital, ojo. Pero, bueno, en determinados ámbitos de contratación, para determinados ámbitos de contratación personal, a lo mejor se puede establecer una firma de constancia de que ha estado presente el apoyo. Pero firma mancomunada entre personas que no son cotitulares de una cuenta no existe, legalmente no existe. Vale, vamos rápidamente. Solamente quiero añadir una cosa. Estaba comentando antes lo de las asesorías jurídicas en la nube. Yo creo que no todas las entidades somos así, algunas somos muy accesibles y tenemos la puerta abierta a todo el mundo. Pero es verdad que hay muchas entidades que es muy difícil acceder. Sí. Eso no lo podemos negar. Y yo lo que propondría es, como tenemos, por ejemplo, las entidades financieras con la Fiscalía General, tenemos un protocolo de protección patrimonial de las personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad y tenemos un anexo en el cual tenemos una serie de contactos por el medio de las cuales las entidades financieras tenemos contactos en cada una de las fiscalías provinciales, pues para poner en conocimiento las situaciones de abuso patrimonial. Pues a lo mejor también en este ámbito, pues lo que tenemos que tener es las entidades de apoyo con las asesorías jurídicas, pues ese contacto de saber a quién me tengo que dirigir cuando tengo que hablar con el de la Caixa, cuando tengo que hablar con el del Santander o cuando tengo que hablar con el de Cuchabán. Es decir, que un teléfono, un correo electrónico donde poder acceder a hacer una consulta, a poner una queja, a hacer una reclamación, a poner algo sobre la mesa para poder estudiar unas medidas que sean más razonables. Con lo cual yo lo propongo también esa posibilidad de... porque yo creo que todas las entidades financieras estarán, desde luego nosotros no tenemos ningún problema en tener ese acceso como tenemos habitualmente, ¿vale? Bien, gracias. Mariluz, os pido ya, por favor, un poco de síntesis. Bueno, adelante. Ay, perdona. Sí, Mariluz, por favor. Sí. Bueno, mira, buenos días, quería plantear una dificultad de las que tenemos. Como nosotros tenemos bastantes, en Gaikuncha tenemos bastantes personas curateladas, 2.000 y pico personas, entonces, claro, se plantean muchos casos y a veces muy complicados, ¿no? Entre ellos hay uno que a mí me preocupa excesivamente, pero dándole una vuelta a lo que hablamos ayer y lo que se ha dicho hoy, quería un poco saber vuestra opinión. Mira, se trata de un chico con una curatela representativa. Este hombre tiene un perfil de una patología dual y en una situación de descompensación, pues claro, él iba todos los días a sacar sus 20 euros a la entidad bancaria y un día, pues esos 20 euros no era suficiente, él sabía que tenía dinero en cuenta y montó un lío impresionante, ¿no? A partir de ese momento, pues el de la entidad bancaria nos trajo un cheque y nos dijo que como no era una persona, que no era una persona, no era un cliente pues beneficioso, pues entonces que nos quedábamos ahí. Y nos hemos quedado con este chico con un cheque. Un cheque de 20.000 euros, que cada vez que necesitamos dinero, cambiamos ese cheque de una forma... de esa manera y vamos pagando gastos. Pero claro, esto yo entiendo, visto un poco de lo que se comentó aquí ayer y que comentó creo que Carolina, la fiscal, que una persona estando en una situación pues eso, de descompensación, pues eso, cómo se labran los atestados, cómo esa persona es ingresada. Bueno, esta persona, pues claro, es una persona de enfermedad mental con consumo de tóxicos. En aquel momento estaba totalmente descompensada. Ahora a mí me consta que debido a una condena penal, esta persona tuvo una medida de seguridad y ahora está pues más o menos estable, ¿no? ¿Cabría la posibilidad de volver otra vez a reabrir a la vista de que es una persona con discapacidad, comentando y conociendo, como conoce la entidad bancaria, de volver a abrir de nuevo una cuenta bancaria y poder gestionar su dinero? Dejo ahí. A ver, es que esa persona tiene derecho a una cuenta bancaria, es decir, que ya la ley le ampara en el sentido de que al menos una cuenta... es que la entidad esa entidad no le puede negar la apertura de la cuenta. Sí. Si lo hace, pues podéis denunciarlo, porque que tiene derecho a una cuenta de pago básica
tiene derecho, porque la ley se lo reconoce, con lo cual la entidad no puede, y además totalmente gratuita, es decir, que es que no puede negarse a hacerlo. Si lo hace, está incumpliendo la ley, ¿eh? ¿De cerrarle la cuenta y devolvernos No, ser persona no grata? eso no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer. Pues bueno, no, la entidad puede unilateralmente cancelar las cuentas con un preaviso de 3 meses, pero no debería poder hacerlo si es la única cuenta y es su cuenta básica de su actividad diaria. Cambia de entidad, Mariluz. Conocimiento de tanto de los juzgados como esto, y tampoco nos dan ninguna solución. Estamos en esa situación con un cheque. Sí. Nada, ya está. Vale. No, pero vamos, que puede abrir una cuenta de pago básica. Gonzalo. El problema de las entidades bancarias y el funcionamiento de todos los contratos que se hacen con las entidades bancarias, porque cada vez que se va a tener la posibilidad de realizar una extracción dineraria de una entidad bancaria, necesita previamente un contrato para la cuenta que se ha constituido y una facultad para poder extraerla quienes sean los titulares. Está claro que ir al banco a plantearle situaciones imposibles en derecho, sea como la mancomunidad, decir, oiga, mire, de regla de IOUR el derecho es que la mancomunidad es una obligación plural. O sea, si viene usted solo, esto no va a ir, no va a salir. Pero sí que estoy de acuerdo en que lo que hay que hacer es previamente, estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con lo que dice David, que hay que previamente trabajar antes de ir al banco. Y trabajar antes de ir al banco tenemos todas las reglas, la regla del 270 para la curatela general, que no existe el inventario, pero sí las facultades del juez para determinar todo un régimen jurídico del ámbito patrimonial. El inventario se lo exige en el 285 y lo puede hacer él en la autocuratela en el 271. Es decir, yo me voy a hacer una constitución del funcionamiento económico del que dice David, el que tenemos en nuestras casas. El que tienes una cuenta para vivir, gastar, funcionar. Tengo una cuenta, si tengo suerte, tal como está la situación del país, eso ya es más excepcional, con lo cual va a facilitar también a las personas con discapacidad, que no suelen ser las más ricas de este país también, el tener una cuenta de ahorro. Entonces, vamos a funcionarlo. Y dentro de ese planning se puede ir después a ver si tú vas con una medida acompañamiento a esa entidad bancaria. O por el contrario, tú vas de apoyo a la entidad bancaria y cada contrato que tú vas teniendo, manifestación de lo que has hecho en el plan y autorizado por el juez o en el notario, si la medida es voluntaria, es una cifra de responsabilidad del que va al banco. Porque lo que te está diciendo el banco es tú vienes a firmar, no vienes a pasar el rato. Y cuando vienes a firmar para que esto sea efectivo, sepas que tú te implicas en la relación contractual que tienes con el banco. Y ya a partir de ahí empezaría a resolver más la vida jurídica, la relación personal. Trabajar mucho, que significa el plan, lo que exige la ley, un plan de actuación personal y un plan de actuación patrimonial. De como tenemos cualquier ciudadano sin necesidad de que se nos haya pillado la discapacidad. Ya está, creo yo que sería ese el sistema. Sí. Para empezar. Almudena, por favor. Vale. María José, y no sé si me he dejado alguna persona. A Emilio, perdóname. ¿Le damos el paso primero a María José? Emilio. María José. Brevemente ya, por favor. Hacer una reflexión. ¿Me oís, no? Hacer una reflexión. Fijaros que estáis hablando de todo lo complejo que es, todo lo que es, y estamos hablando de entidades especializadas. Solo quiero poner el foco en las familias que estén gestionando. La accesibilidad que hablabas, pues sí, igual para las entidades, las familias lo tienen bastante más difícil. Van a la sucursal que le corresponde y dicen, bueno, esto lo mandaremos al asesor jurídico y el asesor jurídico ya nos dirá, ¿no? Entonces, has comentado antes que como que en algunas entidades había alguien especializado, ¿no? Me ha parecido entenderte. Bueno, creo que es esencial, ¿no? Sobre todo de cara a las familias. O sea, estamos hablando aquí de dificultades de tal con entidades que se dedican a ello. Pues eso, poner el foco en cómo facilitamos
lo que tiene que hacer una persona que es familiar, que está apoyando, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Dejar un poco eso abierto, ¿no? Que la entidad especializada lo tiene mucho más fácil, pero que las familias se lo tenemos que poner fácil en ese sentido. Nada más, solo quería decir eso. Sí, Gracias. en eso precisamente estamos trabajando ahora en la comisión que tenemos entre Banco de España, entidades financieras y la Fiscalía, precisamente en la elaboración de una serie de documentos que probablemente se publiquen dentro de poco, que son una especie de, vamos a llamarlo guía, pero no es guía, pero son algo muy sencillo, muy gráfico, muy resumido, pero que permite tener una visión clara de lo que son estos aspectos bancarios en relación con la gestión patrimonial de las personas en situación de discapacidad y que yo creo que van a ser muy útiles precisamente para orientar un poco en este mundo que es bastante complicado, es cierto. Emilio. Creo que está encendido, sí. Es una pregunta morbosa, Paco, vamos a ver. No solo existen pensiones contributivas y no contributivas, sino existen rentas de inserción, ingreso mínimo vital en España, en Euskadi la renta de garantía de ingresos, entre las cuales la discapacidad es uno de los elementos de concesión de la prestación, de la ayuda. Pero bueno, son personas particularmente o extremadamente vulnerables los solicitantes de este tipo de ayudas. Normalmente basta con el empadronamiento para obtener la renta de garantía de ingresos, en el caso del País Vasco, y nos encontramos en situaciones en donde alegan estar empadronados, no viven realmente. Es una situación de personas muy marginales que no les veo yo yendo al despacho de un notario, yendo tampoco en cuanto a la acción de la justicia en defensa de sus derechos. Bueno, y entonces la pregunta específica sería, la resolución por parte de la Administración de la concesión o del ingreso mínimo vital o de la renta de garantías de ingresos sería para tu entidad suficiente, elemento de acreditación suficiente para la apertura de una cuenta corriente. No. Ya. No. Tiene. El micro, Paco. No, en principio no. Es decir, eso no sería suficiente. Es decir, eso es el reconocimiento de la ayuda que va a percibir, pero para la apertura de la cuenta necesita que alguien físicamente vaya a abrir la cuenta, se responsabilice de esa cuenta, pero porque tenemos obligaciones normativas que me obligan a identificar al cliente, todo el tema de protección de datos, de tema de blanqueo de capitales. Es decir, yo no le puedo abrir una cuenta a alguien que no aparece por allí para que reciba el dinero y luego lo saque por otro lado. Es decir, esa cuenta puede utilizarse luego para otras finalidades. Por lo tanto, esa identificación que tenemos obligación de hacer de los titulares de las cuentas impide que esa mera resolución administrativa permita abrir una cuenta a alguien. Es decir, necesitamos algo más. Pensemos que estamos hablando de agilidad y de sencillez y de accesibilidad, pero no de pérdida de la seguridad jurídica. No hemos hablado de los casos de estafas. Eso lo hablaremos en otras jornadas, pero no perdamos de vista que tenemos que conciliar. Sí, no, lo sé, Emilio. Sí, no quería decir que tú, si lo he dicho, si es lo que se ha entendido, disculpas. Simplemente que tenemos que valorar todo lo que está en juego para seguir garantizándolo. No podemos dar soluciones que dejemos por el camino algo que ya hemos comprobado que necesitamos. Almudena y termina. ¿No? Hemos terminado. Bueno, pues terminamos con esta mesa agradeciendo a los ponentes, por favor, y damos paso al acto de clausura.